rol de la oposición. A lo largo de sus 200 años de historia, la Argentina ha conocido 3 etapas en las cuales todo el poder se concentró en un hombre. Entre 1829 y 1853 ese hombre fue Juan Manuel de Rosas. Entre 1945 y 1955 ese hombre fue Juan Domingo Perón. Y desde 2003 y hasta la actualidad, con alguna alternancia, el kirchnerismo. ¿Podremos anticipar la Argentina post-kirchnerista? Si queremos imaginar la Argentina post-kirchnerista, quizá nos sirva recordar la Argentina que sobrevivió a Rosas y la que sobrevivió a Perón. La primera fue un éxito, la segunda un fracaso. Lo que determinó el éxito de aquella y el fracaso de esta fue el comportamiento de la oposición. Hacia 1835 Rosas se había convertido en un déspota. Dejamos de lado evaluar si su despotismo fue el remedio cruel, pero necesario para un país que había caído en la anarquía, o si fue un exceso que pudo haberse evitado. Lo que sí podemos decir es que los opositores de Rosas, casi todos ellos exiliados en Montevideo o en Chile para huir de su represión, tomaron a su cargo 2 tareas. Una inmediata, combatir cada día con la pluma al dictador, y la otra mediata, imaginar cómo debería ser la Argentina ulterior. Esta segunda tarea quedó a cargo de lo que llamamos y se conoce como Generación del 37, que reunió a grandes argentinos entre los que sobresalían Echeverría, Mitre, Sarmiento, Alberdi. Esa generación no solo fue antirrosista, sino además posrosista. En febrero de 1853, el gobernador Urquiza derrotó y derrocó a Rosas. 3 meses después, Alberdi publicó su libro Bases, el proyecto del nuevo país posrosista. En 1853 se proyectó, se encarnó en una nueva constitución donde convergerían no solo Urquiza, sino también una serie de antirrosistas y exrosistas como Dalmacio Vélez Arfiel, quien escribió el Código Civil que llega hasta nuestros días. Amparada en la nueva Constitución, la Argentina conocería de ahí en más un periodo de extraordinario desarrollo económico hasta el fatídico golpe militar del 6 de septiembre de 1930, cuando, después de casi 80 años de progreso sin parar, la Argentina descarriló. Como todo hombre fuerte en su tiempo de poder absoluto, Perón suscitó también grandes enconos. El problema fue, por entonces, que la irritación que el caudillo despertaba concentró a la generación de sus opositores en uno solo de esas 2 tareas que había llevado adelante la generación del 37. Es decir, pensar en cómo contradecirlo y eventualmente derrocarlo, y ya no en cómo diseñar el país que debería sucederlo. Y así fue como, al caer Perón en 1955, a la inversa de 1853, sus opositores, por un momento triunfantes, carecieron de un libreto en dirección del porvenir. Esto explica por qué Perón pudo volver de su exilio 18 años más tarde, señalando con su habitual ironía que no es que nosotros no hayamos sido malos, sino que los que nos sucedieron fueron peores. ¿Por qué en cambio Rosas no pudo volver? Porque lo había reemplazado un proyecto. En su furia muchas veces comprensible contra Perón, sus opositores no tuvieron tiempo ni visión para no ser solo antiperonistas, sino también posperonistas. Perón, en su largo exilio, había aprendido, a su vuelta, que ya no debía decir para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, sino que de aquí en adelante debía significar para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Viejo y sabio, Perón se abrazó con otro sabio surgido del antiperonismo, Ricardo Balbín. En 2001 el país volvió a conocer la anarquía que había disipado cruelmente Rosas, esta vez a costa del infortunio de la Rúa. Había llegado la hora de Néstor Kirchner. Los historiadores del futuro determinarán si después de la anarquía de la Rúa nos hacía falta un segundo Rosas, que podíamos llamar kirchnerismo. Pero la pregunta que debiéramos de hacernos
de aquí en adelante y que vamos a intentar disipar desde el reporte político es o no tiene tanto que ver con las intenciones y con el estilo del kirchnerismo, sino con la estrategia de la oposición. Como en 1853, como en 1955, lo que hay que preguntarse es si la oposición se contentará con ser únicamente antikirchnerista, o si se atreverá además a pensar un nuevo país, el país del post-kirchnerismo. Hoy, según las encuestas, el kirchnerismo conserva solamente el 30% de los votos. El 70% restante es opositor. Lo que se hace notar entonces es que la oposición debería reunirse para vencerlo. Pero la pregunta que nos cabe es, ¿podrá hacerlo acaso si no concibe un proyecto común en dirección del post-kirchnerismo? La irritación que produce el kirchnerismo induce a los opositores a concentrarse en el anti-kirchnerismo. Esta sería la estrategia preferible para el gobierno porque, irritando de continuo a sus opositores, conservaría de este modo la iniciativa. Aún en el caso de que el desgaste que está experimentando el kirchnerismo se acentuara, su eventual derrota, si fuera rápida, no le daría a la oposición el tiempo necesario para pensar en el nuevo país, haciéndola caer otra vez en la trampa en la que cayó el antiperonismo. Lo que hay que hacer, por lo visto, es pensar seriamente en el país que queremos tener una vez que pase el vendaval kirchnerista. La oposición debe ser la encargada de pensar en profundidad cómo debería ser esa Argentina. Tiene que dialogar en esa dirección. Del diálogo sobre la nueva Argentina deberían participar no solo los opositores, sino también los propios kirchneristas que estén dispuestos a abandonar las filas de los incondicionales. Para lograr esto hará falta grandeza de alma e imaginación. Evidentemente, ante nosotros se bifurcan los caminos de una Argentina expuesta tanto a la bendición del posrosismo como a la frustración del antiperonismo. Si encontramos el camino correcto, entre todos podemos contribuir a un nuevo Alberdi. Bien, en el devenir político en estas últimas semanas se han sucedido una serie de acontecimientos, particularmente dentro del PJ. Leíamos por estos días que los titulares de distintos portales de la provincia, Soria le arrebató el control del PJ a Doñate y convocó a elecciones internas. Precisamente se reportaba, se acumulan tensiones dentro del Frente de Todos, a la suspensión de afiliaciones al PJ de Martín Doñate y los legisladores que lo acompañan en Nos Une Río Negro. Se suma ahora que tras la sesión del Consejo del PJ convocada por el sorismo, se definió la fecha para elegir congresales. La reunión de Consejo del PJ se hizo a través de un chat de WhatsApp, un mecanismo que tiene aval de la justicia. Con mayoría garantizada, se convocó a elecciones internas para el próximo 16 de octubre. Precisamente para entender un poco cuál es la dinámica política que ha tomado el justicialismo en nuestra provincia, hemos tomado comunicación con el secretario general de la Unidad Básica de San Carlos de Bariloche, el escribano Costa Bruten. Escribano Costa Bruten, buenas tardes. ¿Nos escucha? Sí, perfectamente. Les mando un abrazo muy grande de Bariloche. Y claro, no es fácil explicar qué está pasando en nuestro partido a nivel provincial, pero si podríamos resumirlo de alguna manera, podríamos decir que un grupo de dirigentes o de pseudo dirigentes, porque cuando uno no gana la legitimidad en una interna, ni siquiera puede llamarse dirigente, porque no está convalidado, no está revalidado por lo más importante, que es el voto de los afiliados. De esta manera, lo que está sucediendo en Río Negro es que un grupo de pseudo dirigentes lo que ha hecho es acordar con un sector, con el partido gobernante de Río Negro, que es Juntos Somos Río Negro, y pretende que nosotros, un partido que históricamente hemos sido opositores a este gobierno, que estamos llevando adelante, en este caso, reclamos
por todo lo que tiene que ver con las deficiencias de infraestructura de nuestras escuelas, en los hospitales, con los problemas que hay para pagar los sueldos a los empleados públicos, con el endeudamiento que generaron con el famoso Plan Castelo de $300 millones, que nosotros como justicialistas somos opositores. De repente, entre gallos y medianoche, somos aliados en las sombras, pretenden que seamos una colectora de Juntos Somos Río Negro, pretenden que seamos un vagón de cola del desgobierno de Río Negro. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros desde las unidades básicas? Si lo podemos definir de alguna manera, estamos actuando en defensa propia, estamos diciendo que esto no es correcto y que debemos resolverlo en una interna. Ahora la justicia va a resolver todo esto seguramente. Mientras tanto, ya hay una serie de afiliados, Doñate, Alejandra Más, Hernández y varios que llevaron adelante esta estrategia para hacer un acuerdo conjunto Somos Río Negro, que por lo pronto están suspendidas sus afiliaciones por inconducta partidaria. Ahora, la pregunta puntual que cabría hacerse es, evidentemente esto le quita fuerza a un justicialismo que ya de por sí en la elección del año pasado no había andado bien, y evidentemente hay un sector de ese justicialismo que entiende no existen posibilidades de cara a las elecciones del año próximo y por ello se corren con Doñate a la cabeza, y también algunos legisladores provinciales. Chironi me da la impresión que, el legislador Cicconi me da la impresión que también ha virado hacia ese sector, atendiendo a las posibilidades menores que pueda llegar a tener el peronismo de hacerse del poder el año próximo, ¿es correcto? Es correcto, y lo más gracioso, lo más cínico o triste es que aquellos mismos que nos llevaron al tercer puesto poniendo a dedo a los candidatos, recordemos que Ana Marc fue puesta a dedo por la Cámpora, supuestamente desde Buenos Aires, y bueno, obviamente hubo un acuerdo con el sorismo para dividirse los cargos y el sorismo en ese momento puso el segundo lugar. Lo que es cierto es que los que generaron esta debacle de salir terceros, ahora nos plantean un remedio. Esto es increíble, ¿no? Porque los mismos que nos generaron la debacle y la enfermedad, nos hicieron pasar vergüenza en una derrota histórica, resulta que son los que nos dicen cómo vamos a solucionar este problema. Nos hacen salir terceros por poner a dedo a dirigentes sin legitimidad, y después dicen que van a hacer otra cosa más para que no salgamos terceros. Nos toman el pelo, nos faltan el respeto, y bueno, es evidente que no están a la altura de las circunstancias, porque el que va a votar, esto es fácil de entender, Leo, el que va a votar a un proyecto oficialista ya tiene su voto definido y votará a los verdes, en este caso, que son los de Juntos Somos Río Negro. Votar a los verdes claritos o a una mala copia o a una colectora del poder, la verdad que yo no conozco ningún sector electoral del electorado rionegrino que quiera hacerlo. Y además, nosotros estamos acompañando los reclamos, los docentes o los alumnos que tienen escuelas con techos que se les llueven, hospitales y gente que reprograma operaciones porque no tiene los medicamentos o las prótesis que necesita para operar porque no se las provee IPROS, cosas que tienen que ver con las deficiencias estructurales de este gobierno. ¿Cómo vamos a ser socios en la desgracia de quienes nosotros justamente nos oponemos? Además, viene algo muy difícil ahora. La propuesta de esta nueva etapa que trae este gobierno es un nuevo endeudamiento, o sea, $300 millones más para podernos hacer, ya no en 300 en deuda y default, nos van a hacer 600 millones, y bueno, el justicialismo nunca puede ser parte de ese plan tan perverso de endeudar a la provincia de Río Negro nuevamente y entrar en default. Por supuesto que, como decís vos, ¿no?, varios pseudo dirigentes que nunca ganaron una interna, que nunca ganaron una elección ni siquiera en su pueblo, que están puestos a dedo por Cristina, por Parrilli. Es increíble de Parrilli, ¿no?, porque que Parrilli pueda poner candidatos en Río Negro, el mismo Parrilli que la presidenta dijo que era un boludo, porque lo dijo, se escuchó, digámosle, o salió en las llamadas que le dijo que era un boludo. Bueno, ese tipo, ese que Cristina lo individualiza como un boludo, pone nuestros candidatos en Río Negro. No gana Neuquén, pero está preocupado por ver quién va de candidato en Chipoleti. La verdad que nos llena de vergüenza a los justicialistas esto, y la verdad nadie les pidió desde ningún sector del Partido Justicialista que se junten en Buenos Aires, que hagan este acuerdo.
bueno, no hay legitimidad para hacer esto, no tienen apoyo. Daría la impresión que la agrupación La Cámpora, que carece, cuanto menos en la provincia de Río Negro, de un acompañamiento electoral contundente, se está refugiando detrás de la estructura de Juntos Somos Río Negro, tomando, si se quiere, Juntos Somos Río Negro, una alternativa electoral similar a la que realizó en alianza el radicalismo históricamente, particularmente a inicios del nuevo siglo o finales de la década del 90, es decir, aliándose o dividiendo a los partidos opositores con la obvia intención de hacerse el poder y de esa manera meter a todos adentro de la bolsa, como se dice vulgarmente, ¿no? Parece ser esa estrategia, pero tampoco tiene mucha memoria porque no ha sido, por lo menos la que ha ensayado el gobierno nacional alguna vez con los radicales K o otro tipo de estrategia, fue no solo un desastre y una debacle, sino que resultó terminar de la peor manera, si es que quieren desde el Poder Nacional otra vez hacer parecido a lo que alguna vez hicieron los radicales K. La Cámpora de Río Negro está acostumbrada a poner a sus cuadros en los cargos nacionales, agarran a alguien de un pueblo o de una ciudad, la traen incluso a Río Negro, porque muchos no son ni siquiera gente de nuestra provincia o de nuestras localidades, y la ponen en cargos como el ANSES, el PAMI, cargos nacionales, tienen esa forma de proceder, y bueno, creen que la política del Partido Justicialista la pueden hacer de la misma manera, creen que pueden poner apoderados que no tienen historia partidaria y ni siquiera son afiliados, como hicieron con Mandagarán, que es un papelón. Lo que hizo Doñate, que es abogado y que está en el Consejo de la Magistratura, es una vergüenza porque puso un apoderado de la Cámpora, un chico que trajeron acá y lo pusieron en el ANSES, bueno, lo puso como apoderado del Partido Justicialista. ¿Qué le dijo la justicia? Que no era afiliado al partido. Fíjate el desapego total, la falta la desvergüenza que tienen, que ponen un apoderado y la justicia le señala que ese apoderado no era ni siquiera afiliado al Partido Justicialista de Río Negro. Pero claro, ese manejo que tienen de poner a dedo por capricho y demostrar poder. Nosotros acá en Bariloche nos pasó una cosa vergonzosa. En plena campaña, cuando estábamos llevando adelante las últimas elecciones, Ana Marc, que era nuestra candidata del Frente de Todos, estaba preocupada por poner a la mamá de su ahijada al frente del ANSES de Bariloche, una chica que no tiene experiencia ni carrera administrativa, que no tiene ni siquiera un estudio para revalidar eso. Sin embargo, la preocupación de nuestra candidata no era ver cómo hacía para que Río Negro nos apoye y recorrerlo para obtener más votos. Su única preocupación en plena campaña era que la mamá de su ahijada sea titular y jefa en el ANSES de Bariloche. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ganar una elección de esa manera? Salimos terceros, casi cuartos, y claro, ahora lo increíble es que estos que nos llevaron a esa debacle dicen que con el gobierno de turno, que somos opositores, vamos a estar mejor y que vamos a tener una buena performance. La verdad que a nadie se le puede ocurrir esta tontería, por lo menos a alguien que tenga dos dedos frente, y bueno, nosotros no solo nos vamos a oponer, vamos a actuar en defensa propia porque no nos queda otra, realmente llevarnos a esta situación. Pero, escribano, esta misma postura que usted manifiesta de parte de un sector del peronismo, puntualmente de la Cámpora, en cuanto a acomodar a familiares, a conocidos en cargos de nivel nacional, también se replica a nivel provincial históricamente basta simplemente con agarrar el organigrama de funcionarios de la provincia de Río Negro y empezar a cotejar apellidos dentro del partido. Es algo que se replica, quiero decir, sistemáticamente, y por eso evidentemente las consecuencias de las políticas en cuanto a seguridad, en cuanto a salud, a educación, bueno, están a la vista, ¿verdad? Claro, por algo justamente la policía en este caso está en una situación tan grave en donde la gente que trabaja, su sueldo no alcanza ni siquiera para pagar los alquileres, por lo menos sucede aquí en Bariloche y en varios lugares más. Hay un problema con la gente de salud que los aplaudíamos a rabiar y llorábamos por ellos en la pandemia y ahora no les quieren reconocer ningún tipo de aumento ni recomposición salarial. Lo mismo pasa con los docentes. Hay una situación en donde generaron
una debacle y la generaron por privilegiar el amiguismo, por privilegiar en este caso lo que es la parte, el abuso de poder. Bueno, la verdad que lo que haga Juntos o lo que haga el oficialismo provincial, nosotros como somos opositores no podemos ser iguales o peores que ellos. Entonces, este eslogan famoso, ¿no?, de que llegamos para ser mejores, ¿no?, porque en su momento el planteo que hacíamos era hay que ganarle a Macri para ser mejores. Bueno, la verdad que poniendo en los cargos nacionales a la madrina, a la mamá de la hijada de Ana Marc, o que viajen todos estos de la Cámpora en aerolíneas argentinas en primera gratis, la verdad que eso no es ser mejores. Eso le prometimos a la gente, que le ganábamos a Macri para que Doñate haga lo que quiere. No, la verdad que no, eso no es lo que le prometimos a la gente o nos comprometimos. Y así no solo no vamos a ganar, no solo vamos a salir tercero, nos llevan a una debacle, nos llevan a prácticamente generar lo mismo que son ellos, ¿no? Un sector cuando Perón nos dijo que nosotros justamente como partido, si algo no somos, es sectario, ¿no? No somos la Cámpora, nosotros un grupo reducido que se cuelga de la pollera de Cristina o del pantalón de Máximo Kirchner. Eso bueno, no somos nosotros. Pero perdón. La mayoría de los dirigentes del peronismo, cuando uno lee los diarios, lee los portales y demás, no hablan o no plantean lo que vos estás planteando. Es decir, da la impresión como que tienen algo de miedo, adoctrinamiento, si se quiere, por la caja, por los lugares, particularmente cuando uno ve lo que pasa en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el miedo que tienen, el pánico que le tienen a la Cámpora es fastuoso. Sin embargo, cuando uno trata de entender los resultados que desde lo social, como decíamos, desde el ámbito de la seguridad, desde lo educativo, los resultados son malos. Pero eso nos va a generar en Buenos Aires. No se plantan los dirigentes del peronismo a los otros sectores de ese movimiento histórico que es el peronismo para generar un debate y eventualmente cierta alternancia. Todo lo contrario. Y bueno, las pruebas y los resultados, mejor dicho, están a la vista. Sí, es triste, pero es así. Incluso justamente no se puede ni siquiera explicar por qué Máximo Kirchner es el presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires si ni siquiera trabajó ni militó para hacerlo. En este caso, si hay que definirlo de alguna manera, es simplemente portación de apellido, porque nunca recorrió la provincia ni trabajó en el Partido Justicialista como para estar en ese cargo y merecerlo. Lo que sucede es que, por supuesto, el padre tiene un crédito, la madre también, porque es una dirigente nacional, y nosotros, por ejemplo, ahora el planteo que hacemos es que no se puede usar la justicia para perseguir ni a los opositores ni darle una a los oficialistas, y ese planteo lo estamos haciendo. Tampoco hay que caer en idioteces como el caso de Mayan, que dice que hay que suspender un proceso por la paz social, un proceso judicial. O sea, me parece que no solo que los extremos, ya sea así como en su momento fuimos dijimos que Macri estaba haciendo un desastre por el país, en nuestro país, y estaba haciendo las cosas mal, bueno, tampoco podemos ahora ser cómplice o estar callado de cosas que están mal, de que no son correctas. Están diciendo que van a llevar adelante una situación y ya se está denunciando de reducción o de quita de derechos a nuestros ciudadanos que son discapacitados o que tienen capacidades diferentes. Bueno, la verdad que eso nosotros no lo vamos a avalar, mucho menos en nuestro gobierno lo vamos a enfrentar en donde tengamos que hacerlo. Acá también hay una simplicidad, ¿no? Enseguida tratan de ponerte en alguno de los sectores extremos que hay y de esa manera simplificar el discurso y decir si sos bueno o malo según qué sos. Me parece que le hace mal a cualquier partido o a cualquier estructura eso. Lo que ocurre es que todo ese tipo de comentarios, como el del senador Mayans hace un par de días, es como vulgarmente se dice, son piantavotos, o sea, claramente. Y además, los medios de comunicación permanentemente, hoy que está todo masificado, claramente lo que hace es, en lugar de tener algún tipo de respuesta positiva desde lo electoral, todo lo contrario, ¿verdad? O sea, exactamente. El rol del oficialismo de cara al año próximo, porque los resultados económicos evidentemente no han logrado mejorar la realidad cotidiana de los rionegrinos y de los argentinos en general,
y en el medio del contexto político que se vive dentro del oficialismo, incluido en la provincia de Río Negro, en donde no es oficialismo pero es oposición, con planteos más que racionales como el que acabamos de escuchar de parte tuya, evidentemente reflejan que esa división le allana el camino a la oposición o a quienes son oficialismo, como en el caso de Río Negro, en algunos casos acompañado con el caldo de cultivo de sectores del peronismo, como el de Doñate, por ejemplo. Ahora, la pregunta que se me ocurre hacer es, ¿cómo sigue institucionalmente esto, Leandro? Bueno, justamente para definirlo de alguna manera, como estamos actuando en defensa propia, lamentablemente los que tienen que conducir están haciendo las cosas mal y nos toca a nosotros una suerte de resistencia, si podemos explicarlo de alguna manera, porque tampoco queremos o tampoco estamos planteando, en este caso, conducir este proceso y ser peores que ellos, porque si no al final la verdad que no solucionas nada. Así que el planteo nuestro es resolver todo con internas y que se legitimen, en este caso, quienes tengan más votos. Claro, Hernández, que es una persona que ha sido puesta, en este caso, entre gallo y medianoche también por Doñate, porque no le correspondía el cargo, sin embargo, lo asumió, y Alejandra Más, y todas estas personas que hoy están preocupadas por ver si renuevan sus cargos de legisladores o de intendentes, aliándose con el oficialismo rionegrino. Bueno, la verdad que tendrán que justamente pintarse de verde e irse con ellos, y nosotros intentar reconstruir el Partido Justicialista, pero no como hacen ellos con extensiones de mandato, como hacen o con designaciones puestas desde Buenos Aires o desde Roca o desde Viedma. Lo vamos a tener que hacer en una serie de internas y de reconstrucción partidaria. La verdad que es un trabajo titánico y bueno, evidentemente vamos a ser mejores que ellos, vamos a dejar que ellos participen en las internas, cosa que ellos ahora, cuando tomaron esta resolución de ir con el oficialismo, lo hicieron en forma inconsulta desde Buenos Aires. Nosotros no vamos a ser tan malos y tan porquerías como ellos, sino que lo que nosotros vamos a hacer es ampliar que todo el mundo pueda participar, porque si hay algo que uno no debe temer es enfrentarse en las urnas, bueno, mucho menos a quienes son sectarios, ¿no? Que no tienen nunca el apoyo de las mayorías, siempre tienen algún dedo, algún padrino, alguna madrina, pero nunca una mayoría que los acompañe, ¿no? Que tanto daño le hace a la democracia partidaria. Escribano Costa Bruten, secretario general de la Unidad Básica de San Carlos de Bariloche, inferimos que la más representativa desde el punto de vista numérica de nuestra provincia de Río Negro. Le agradecemos la participación y seguramente con el correr de los días lo estaremos molestando para seguir con detenimiento qué es lo que acontece dentro del PJ rionegrino. Bueno, yo también le agradezco de corazón la posibilidad de charlar con toda la gente del Valle y bueno, y contarles que acá en Bariloche no solo constituimos nuestra unidad básica, sino que ayudamos a constituir 6 unidades básicas más, una también en el Bolsón, estamos ayudando en Chipoleti a constituir otras unidades básicas, porque yo soy certificante, así que nunca nos quedamos parados y mirando, siempre estamos tratando de dar una mano a los compañeros y compañeras, porque realmente tenemos convicción y creemos que es la única forma de predicar con el ejemplo, trabajar. Así que les agradezco de corazón y les mando un abrazo enorme. Vamos a salir adelante, como siempre. Escribano Costa Bruten, nuevamente muchísimas gracias, que tenga una buena tarde. Gracias de corazón. A concretar la nueva terminal de ómnibus. Vamos a tener la ciudad que nos merecemos, porque esta va a ser una gestión de hechos y no de falsas promesas. Buenísimo, dejamos a todos contentos. Pero, intendente, dígame, ¿con qué plata vamos a hacer todo esto? No te preocupes, querida. Le damos una pintadita por arriba a la costanera y zafamos. Le damos una pintadita por arriba a la costanera y Estamos escuchando a la banda barilochense El Alambique, 21 años de presencia en
la región, en la provincia, con distintos estilos, blues, estilos latinos, afroamericanos, y con este tema jocoso, si se quiere, que tiene que ver con la mirada que existe desde la política hacia la ciudadanía, y precisamente el nombre del tema me parece que representa un poco la mirada de muchos de quienes ostentan cargos públicos, ¿no? Esta mirada superficial desde arriba, que no hace otra cosa que la banalización de la política, y esto se ve reflejado también en la falta de participación de la ciudadanía y en el acercamiento de la ciudadanía en general hacia la política y hacia los políticos en particular. Bien, estamos en Reporte Político y voy a saludar a mi compañera, Majo, con quien prácticamente el funcionamiento del programa no nos ha dado respiro como para poder conversar un poco personalmente. ¿Cómo va, Majo? ¿Qué decís? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? La verdad que sí, tenía mucho por decir y como que arrancó con una topadora. Es que originalmente le contamos a los oyentes un poco, la idea es tratar de hacer un resumen semanal de lo que ocurre en la política fundamentalmente provincial, sin desconocer lo que pasa a nivel nacional, pero es tanto lo que pasa, Majo, sí, a nivel nacional y a nivel provincial, que no nos quedó otra prácticamente que arrancar con la columna de opinión del inicio, y acto seguido algo que ocurrió en los últimos días de agosto, que es esto de la división, si se quiere, dentro del PJ, y que tiene una relevancia tan trascendente como lo que ha ocurrido o lo que va a terminar de ocurrir seguramente en un par de semanas dentro del radicalismo y las consecuencias que de ello vaya a ir desprendiéndose, ¿verdad? No, pero yo quedé boquiabierta con las declaraciones que hizo el señor Leandro Costa. Tremendo. Bueno, bastante picante, ¿no? O sea, sí. Le contamos a la gente, a los que recién se enganchan, estuvimos en comunicación con el secretario de la Unidad Básica de San Carlos de Bariloche, del Partido Justicialista, Leandro Costa Bruten, y nos explicaba un poco cuál es el funcionamiento, qué es lo que se espera dentro del PJ de cara al futuro y cuáles son los motivos de esta próxima elección prevista para octubre, ¿verdad? Y cuáles son los motivos que han generado esa división y esta próxima elección. Bueno, ¿cómo estamos, Majo? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está la tardecita acá en Oro? ¿Cómo está la cosa? Bien, te digo que tenemos una temperatura actualizada. Ahí estamos, acá una interferencia de por medio, no sé por qué tengo esas interferencias. Eso de alguien... la comunicación está complicado. No, es el micrófono. Debe ser alguna mala vibra de alguien que no le gusta que se digan las cosas. ¿Vos decís que estamos generando eso? No creo. Al contrario, a ver, un poco el eje del programa y un poco el eje de la política justamente es la participación. Yo siempre digo que en donde no hay participación masiva, las cosas no funcionan correctamente, ¿no? Es decir, y uno cuando mira lo que ocurre dentro de los partidos políticos y los dirigentes políticos, un poco como que se asustan de la participación de la ciudadanía. Y es ahí cuando empieza a funcionar la cosa, que no es ni más ni menos que, en otras palabras, lo que expuso dentro del PJ está ocurriendo hoy. Costa Bruten hace unos minutos cuando lo escuchábamos, es decir, no se busca la participación de la gente. Yo siempre marco, y por ahí acá en el Alto Valle hay un alto conocimiento al respecto, que uno de los pocos organismos que funcionan realmente bien a nivel nacional tienen que ver ni más ni menos con el INTA. En el caso del INTA funciona bien porque el funcionamiento propiamente está constituido por lo público-privado, es decir, por los productores, por un lado, que necesariamente tienen que formar parte del INTA, y después por los funcionarios estatales que ocasionalmente les toca conducir los destinos del INTA. Cuando uno mira el andamiaje, el funcionamiento institucional, histórico del INTA, funciona bien. ¿Pero por qué?
porque hay participación de la ciudadanía. Hablando, Muchas veces discúlpeme, participación sí, de la ciudadanía. Han escrito y ustedes están muy ansiosos. El primer programa. Vamos a tener muchos programas, así que vamos a decirle a nuestra querida gente que han enviado mensajes, que lo han borrado, que no vale borrar, y me preguntan si estamos haciendo transmisión en vivo. Sí, estamos, no es un programa enlatado, es un programa en vivo. No está saliendo en el vivo canal de directo, YouTube. 19:54 minutos, Claro. que nos pasó el programa volando. Sí, bueno, el tema es que en esta oportunidad no estamos saliendo a través del canal de YouTube, que por ahí tal vez esperaban que estuviéramos por el canal en vivo. Será más adelante. Ahora estamos en estas cuestiones de organización, porque es el primer programa. También como que nuestro compañero Leonardo también, como que él también se tiene que ajustar a los tiempos, que los tiempos en radio son tiranos, y que por ahí, vamos a decir la verdad, puedo decir una... Pero por favor, siempre hay que ir con la verdad, porque la mentira tiene patas cortas. Leandro decía, sí, Leonardo decía, por ahí capaz que nos va a sobrar tiempo. No, el tiempo en radio es tirano y mira, como creo que estamos con la mitad de lo que tenías programado decir. Sin decir que no he leído los mensajes, que no voy a escuchar los audios porque no nos dan los tiempos. La realidad es esa. Pero después, cuando finalice el programa, sí, escuchamos y bueno, todos los mensajes que llegaron para Reporte Político se van a leer. Así que la gente, muchas gracias por estar ahí en la sintonía. Bueno, eso sin ninguna duda que es bueno que estén del otro lado. Evidentemente en HDT somos los más escuchados de la localidad por lejos, y esta es una demostración, una clara demostración, vos lo estás marcando a través de los mensajes. Han quedado cosas afuera, o van a quedar cosas afuera. Yo le comentaba en la preproducción a Majo que tenía miedo de que realmente sobrara tiempo, y la realidad es que de la preproducción quedó más de la mitad de las cosas que teníamos pensado. Pero imagínese, ni los temas musicales, o sea, quedó la mitad. Quedó la mitad para el próximo programa. Quedará para la próxima. Pero me preguntó el clima, no me dejó ni dar ni la temperatura. No hay tiempo. A ver, ¿cómo sigue? Está muy emocionado, muy emocionado. A ver. No, se vienen buenos días. Por lo menos lluvia no hay. Pero la otra cosa que usted me quería preguntar, hay unos sentimientos que tenemos en oposición, usted y yo. ¿Cómo? Perdón. Hay sentimientos que tenemos en oposición. Sí. Pasiones. Desde lo deportivo le contamos a los oyentes si se viene un fin de semana súper deportivo, tiene que ver con la Boca River. Majo me comentaba estos días que es hincha, no sé si fanática de River, yo soy hincha de Boca, evidentemente sí, porque se hacía cargo del descenso. Para los hinchas de Platense que están del otro lado, está muy bien. Los que son verdaderamente hinchas fanáticos se tienen que hacer cargo del descenso, y también de lo que ocurrió favorablemente allá en Madrid, allá por el 2018, que quedó grabado también, lamentablemente y tristemente para nosotros, en nuestras retinas. Así que viene un fin de semana súper deportivo también, no solamente en el ámbito político, va a haber o hay muchas novedades, sino también que en lo deportivo, de cara a la próxima semana, también va a haber novedades. Claro que sí. Bueno, la verdad, muy bueno el programa. Tienen que participar. ¿Pueden sugerir tema a tratar? Los radioescuchas en Reporte Político? Sí, por supuesto. No sé si hay alguna sugerencia, la tomamos como válida. Siempre va a estar supeditado al devenir político que, como decíamos en el inicio, esa realidad es diversa, es diferenciada, es profunda, es infinita, es convergente, es compleja de entender, y al ser tan dinámica nos obliga semana a semana tal vez a no poder programar con demasiada antelación, porque permanentemente hay cambios, ¿verdad? O sea, claro, por ejemplo, pensado algo la semana pasada y el jueves de la noche nos pasó algo, una aplanadora. Claro, respecto a eso, hoy apenas usted terminaba de hablar, o mientras hablaba me llegaba el mensaje, porque hoy al mediodía estuvimos al aire, como para ya decirles que estén atentos hoy a las 19 horas, y llegaba el mensaje que decían, ¿van a hablar del feriado nacional? Bueno, a ver, nosotros a la mañana algo mencionamos, decíamos que el tiempo es tirano, simplemente esto, ¿no? Desde el punto de vista institucional, la República Argentina, en la Constitución Nacional, en el artículo 99, en el inciso 1 y en el inciso 3, se habla claramente de cuáles son las funciones
inherentes al Poder Ejecutivo Nacional. Una de ellas, sin ninguna duda, tiene que ver con esto de establecer, entre otras cosas, feriados nacionales. Independientemente de la postura que cada uno de nosotros pueda llegar a tener acerca de la veracidad o no de lo acontecido el jueves de la semana pasada con la vicepresidente, lo cierto es que ha habido un riesgo institucional sobre la figura del vicepresidente, por un lado, y un poco el objetivo de fondo de ese feriado nacional era él, en última instancia, convocar a cierta reflexión más allá de la movilización, que da la sensación de que era claramente partidaria. Ahora bien, desde el punto de vista institucional, lo que correspondía era el respetar institucionalmente lo que marca ni más ni menos que la Constitución Nacional, como marcábamos en el inciso 1 y 3. Lo que ha acontecido en uno de los 39 municipios de la provincia de Río Negro, puntualmente el municipio en donde estamos nosotros, en la ciudad de Fernández Oro, da la impresión, cuanto menos, que es un desatinado desde el punto de vista institucional. No vamos a poner la mirada sobre o acerca del oportunismo político que pueda llegar a significar el hecho de destacarse por parte de quienes conducen la intendencia frente a la medida de desconocer el feriado nacional bajo comentarios como los que se escuchaba por alguna otra audición por parte de funcionarios del gobierno municipal, que el feriado había sido convocado a las 12 de la noche y que no había tiempo suficiente porque en realidad esos funcionarios ya estaban acostados a las 12 de la noche, con un hecho que institucionalmente arrancó a las 9 de la noche, que tiene una representación no solamente nacional, provincial, municipal, sino además internacional. Entonces, desde ahí lo que cabría decir es, bueno, si uno es funcionario en Fernández Oro, es funcionario desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, después se acaba. Me voy a dormir y se acaba, casi como un empleado. Es la primera lectura, ¿verdad? Entonces, este tipo de medidas que cuando uno como analista, como politólogo, yo lo que, si vos venís a la consultora mía o nuestra, o los colegas nuestros, lo último que vamos a aconsejar es, sobre todo en esto institucionalmente, más allá de la cuestión ideológica, es el desconocer algo que institucionalmente no corresponde. Y si la figura del feriado nacional tenía que ver con que los privados iban a tener que cerrar sus actividades, esa misma figura del feriado nacional también tal vez debiera de correr para un feriado turístico. Y dudo mucho que sea así. Entonces medio como que se desvanece, y también te diría que se desvanece la veracidad en última instancia de los dirigentes partidarios a quienes les toca conducir ocasionalmente el municipio, atendiendo a cierta borocotización de la política de cara a lo que ha ocurrido en el traspaso de un sector de gobierno municipal hacia otro sector político del gobierno provincial, es decir, concretamente el paso de Juntos por el Cambio hacia la estructura de Juntos Somos Río Negro, lo que vulgarmente se conoce como borocotización. Entonces, este ejemplo que acabamos de dar del año pasado, esto que acabamos de marcar ahora con la falta de acompañamiento institucional al feriado nacional frente a un hecho tremendamente grave, independientemente de quién sea que ocupe el cargo o el rol de vicepresidente. Creo que ha sido un desatinado. Vuelvo con lo mismo, partiendo de la base de lo que institucionalmente corresponde. Todo lo demás corre por el biribiri de la política, que no le soluciona los problemas a la gente y que en definitiva lo que hacen es alejar a la gente de la veracidad que tienen que emanar desde los políticos y desde los partidos políticos. Bien, Majo, me parece que ya estamos en horario. Sí.
creería que nos ha quedado corto el programa, como decíamos Tal cual, hace tal un minuto, cual. nos han quedado unos cuantos temas afuera que teníamos programado. Y sí, la verdad que Seguramente creo la mitad de lo que programó para hoy le queda Sí. pendiente. quedará pendiente para la semana próxima. Si se nos permite, podemos tomar comunicación a través, en el caso personal, a través de la red Twitter, @LeoMarsorati con Z y doble T, en el caso personal, para quienes quieran acompañarnos desde ahí y eventualmente tomar contacto desde ahí, a partir de lo cual podemos tomar una comunicación un poco más directa. Majo, si te parece, la semana próxima entonces continuaremos analizando este y otros temas y ojalá que con un poco más de tiempo y de tranquilidad como para llegar a un análisis un poco más tranquilo, fundamentalmente de los temas que nos preocupan a los rionegrinos. Tal cual. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Será hasta el próximo miércoles, 19 horas, con más temas que hacen al día a día de los ciudadanos. Al día a día, esperemos que la semana próxima el reporte político tenga el tiempo suficiente como para todos estos temas. Chau, hasta la semana próxima. Chau, chau. Porque